vamos a seguir estudiando acerca de la We will continue studying resurrección. about the resurrection. Nos quedamos We left off en un verso que dice in a verse that says, 50. 50. Estamos en Primera de Corintios 15, 1 Corinthians chapter 15, verso 50. verse 50. Pero esto digo, hermanos, I declare to you, brothers, que la carne y la sangre that flesh and blood no pueden heredar el reino de Dios, cannot inherit the kingdom of God, ni la corrupción hereda incorrupción. nor does the perishable inherit the imperishable. Tomen asiento en el nombre del Please be Señor. seated in the name of the Lord. A veces las mentes Sometimes the minds quieren darle un giro, una vuelta, want to flip el entendimiento de un verso. the understanding of a verse. Bueno, la carne Well, the flesh no puede mientras sea carne, cannot mean while it is flesh. pero va a ser transformada en espíritu. However, will be transformed in the spirit. Y lo incorruptible And the incorruptible no puede heredar, pero se va a volver cannot inherit, but it will turn and incorruptible. become incorruptible. ¿Cómo puede la carne How can the flesh volverse incorruptible? become incorruptible? Ayúdenme. Help me. No, es que Dios tiene poder. No, it's that God has power. Carne y Flesh espíritu and spirit, son dos cosas distintas. they are two different things. Lo que se ve es temporal What we see is only temporary, y lo que no se ve and what is not seen, es eterno. it is eternal. Pero la carne se puede convertir en espíritu. But the flesh can be converted into spirit. ¿Cuándo ha dicho eso el Señor? When has the Lord ever said that? ¿O cuándo ha dicho que el espíritu Or when did he say that the spirit se puede convertir en carne? can convert to flesh? Esa es doctrina católica, That's the Catholic doctrine, que Dios se hizo carne. that God turned into flesh. Dios no es carne. God is not flesh. Dios no es hueso. God is not bones. Dios no es sangre. God is not made of blood. Dios es espíritu. God is a spirit. El verso 51. Verse 51. Mystery. Dios le pague. ¿Qué pasó? Jóvenes, What happened to your youth? a ver, nos iba a hablar el apóstol un misterio, The apostle was going to speak a mystery que no todos that not everyone iban a dormir. were going to ¿Qué sleep. quiere decir esa palabra dormir? What does that word sleep mean? Morir en Cristo. To die in Christ. O sea, cuando una persona es fiel a Cristo y That is to muere, say, when a person is faithful to Christ and ¿cómo dies, se dice? how is it said? Está durmiendo He is sleeping en los brazos del Señor. in the arms of the Lord. Pero no todos, está hablando él, les va a tocar dormir. Speaking that everyone will sleep in the O Lord. sea, no a todos les va a tocar resucitar. It is to say not everyone will resurrect. Algunos van a ser Some transformados, are going to be transformed. su carne o ellos. Their flesh or them. A ver, ¿quién va a ser transformado? Who is going to be transformed? ¿La carne nuestra va a ser transformada Is our flesh going o to be nos está transformed? hablando a nosotros? Or is it speaking to us? A nosotros. To us. 52. 52. Amén. Ya lo están leyendo aquí ahorita, José. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dios le pague. God pay you. Así es que en un momento, In a flash,
En un abrir y cerrar de qué? In the blink of an eye. A la final trompeta. At the sounding of the last trumpet. Trompeta es un objeto que toca Trumpet is an object that is sounded. o es la voz de Or Dios cuando is it se oye. the voice of God when it is heard. Le decían a los profetas, levantad su voz como trompeta. They told that O sea, una señal de aviso. it's a sign of notice, of announcement. Porque se tocará la trompeta For the trumpet will be sounded, y los muertos serán resucitados incorruptibles. the dead will be raised imperishable, Los cuerpos o los muertos. the bodies or the dead. A ver si me doy a entender. You see Los the cuerpos o los muertos. The body or the dead. Sabemos que estamos hablando de los muertos en Cristo, We know that we are speaking about the ones that are dead in Christ, que están durmiendo. that they are sleeping. Y cuando suene la trompeta, And when the trumpet sound, se van a levantar, they're going to be raised se van a levantar de su dormir, from their de su sleeping, sueño, from ya their dream, incorruptibles. imperishable. Todo ojo verá a Cristo, Will every eye see Christ? cara a cara le veremos, Will we see Him face to y face? cuando le veamos And when we see Him, seremos semejantes a Él, we'll be similar to Him, incorruptible, incorruptible, incorruptible. incorruptible. Nosotros seremos transformados. And we will be changed. Aún los que estamos en este cuerpo, Even the ones that are in the flesh, no dice y nuestros cuerpos it serán doesn't say, transformados. and our flesh just will be transformed. A ver, está diciendo ahí, It's y saying nuestros there, cuerpos serán transformados, and our flesh will o be nosotros. transformed, or we. ¿Qué quiere decir nosotros? What does that mean? We, ¿La carne o el alma? the flesh or the soul, Seremos transformados. we will be Nos transformed. van a cambiar de vestidura. They're going to change our vestment. Si me doy a Do entender, I make myself understood? de tener una vestidura From corruptible having a corruptible vestment de barro of clay que se quedó aquí en polvo, that stayed here and turned to dust, y a los que estaban vivos todavía la traían puesta, that were living that still had it on, a la final trompeta at the last trumpet, se va a cambiar esa vestidura. that vestment will be changed. Cuando tú vas caminando When you go walking y ves and a un see borrachito a drunk debajo de un puente, under a bridge, sucio, sucio, very dirty, bien hermanos, feo que se ve allí, very ugly that he looks there, despeinado y va. ungroomed, Y luego al día siguiente and then pasas the following day you pass by, y lo ves y dices, And ya you see se him. transformó, he transformed, bañadito, peinadito, bathed, cleaned, con otra ropa. with another clothes. Decimos, hasta We parece say he even otro. looks like another person. La persona no cambió, The person didn't change, pero sus vestiduras fueron ¿qué? but his vestments were Mudadas. they were changed. Lo sucio se quitó, The dirty came off. lo que estaba inmundo se quitó What was filthy came off. y ya quedó vestido con unas vestiduras de gala. Had beautiful, elegant clothing on. Entonces la promesa de transformarse So the es a promise la to be carne transformed o a nosotros. Is it to the flesh or is it to A us? nosotros, To us. a nosotros. To us. 53. 53. Porque es necesario que Déjenme a este jovencito. porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad para la gloria de Dios. Ese vestir That dress. en el borrachito That clothing on the drunk person. no es que encima de lo sucio y It's not corruptible that. se iba a poner otro vestido Another vestment over that corruptible clothes. limpio, Clean over dirty. sino aquel que tenía se iba a He had on was Quitar. going to come off. aquella mugre que tenía se iba a lavar It was going to be washed and cleansed. y se iba a vestir con And he un was nuevo going to vestuario, dress with the new clothing. ahora incorruptible. Now it will be incorruptible.
54. 54. Cuando esto incorruptible se haya, Cuando esto corruptible y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dios le pague. God pay you. Esa es la resurrección. That is the resurrection. Sorbida es la muerte. Death has been En swallowed victoria. up in victory. Esto corruptible, This corruptible, porque estamos Because vestidos de algo que no es, we are dressed of something Permanente. that is not permanent. se haya vestido de incorrupción. Este vestido que traemos ahorita, When perishable has been clothed with the este imperishable, tabernáculo, this tabernacle sea mudado be removed por uno no hecho de manos, by eterno. one not made by eternal hands. No hecho de manos, pero que sea eterno. Not made by hands, but the eternal. Entonces And then la muerte ya no tiene nada que ver con nosotros. the death has nothing to do with us. Mientras tengamos cuerpo mortal, Well, we have this mortal body. mientras tengamos carne, Well, we have flesh. yo les he puesto un ejemplo I have cuando placed an example when, he explicado esto. and I have explained this. Llego ya ven que los lugares de You hamburguesas see that the places of the burgers dan la oportunidad de que uno diga qué le pongan o qué le give quiten. the opportunity of what you A veces le want. hacen caso a uno y a veces no. Sometimes Pero they listen to the people and sometimes they don't. llego y les digo, I mire, arrive and I say, look, quiero que a mi hamburguesa no le I ponga want cebolla. my burger without onion. Y ya le quitan la cebolla. So then they take the onion away. Y mire, quiero que la And carne, look, I want the meat como ahorita hay Like right mucho now. colesterol, that has cholesterol. quítesela. Take it out. Y luego la lechuga, And then the lettuce, como a veces hay algunas Sometimes bacterias que they salieron have por ahí, bacteria that have come out. quítesela. Take it off. Y el pan, pues And para the los bread, diabéticos no es For bueno. the diabetic, it's not good. Take it out. ¿Qué quedó? What remains? Si a la carne If to the flesh, le quito los deseos que tiene de la tierra, I take away the earthly desires away. le quito la corrupción, I take the corruption out. le quito de que es visible, I take out that it's visible. le quito que es del polvo. I take out that it's from dust. ¿Qué queda? What remains? Nada. Nothing. Entonces lo corruptible, So then al the quitarse, corruptible, and taking it off, allá va la carne ya, que The nos la flesh quitó al morirnos. it goes away when we die. O Or que cuando seamos transformados when we are será transformed, it will be a un lado. put aside. Y el Señor nos tiene And the para Lord nosotros has for us una vestidura a clothing that incorruptible. is incorruptible. En el inglés dice imperishable, o sea que no puede morir. That it cannot die. Y ahí And there, queda sorbida la muerte. death has been swallowed up. Ahora sí, tenemos Now vida we eterna, can say we have life eternal. que es la resurrección. That is the resurrection. Romanos 7:24. Romans chapter 7, verse Y 24 25. and 25. We are all there is your victory. We Es Romans 7:24, mija. Miserable soy, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, a la gloria del Señor. Si que era un santo apóstol, That he was a holy apostle, dice que la Says- carne that the flesh lo hacía en cierta forma made him in a certain form seguir la ley del pecado, to follow the law of the sin, mientras que su mente, su alma, while his mind, su his soul, corazón and his heart servía a Dios. served to God. ¿Quién me librará? Who will deliver me? Decía el miserable de mí. He said, what a wretched man I am. ¿Quién me librará Who will de este rescue hermoso me cuerpo de from gloria? this body of
¿Cuerpo de qué? Body of what? Cuerpo de muerte. Body of death. ¿Cómo le llama What does he call el apóstol Pablo al cuerpo que traía él? to the body that he had? ¿Cuerpo de qué? The body of what? Lo sujetó y He lo hizo que subjected sirviera a it. He Dios. made it serve God. Pero hermanos, But brothers, siempre golpeando su carne always beating his flesh, para que no fuera que So that- predicando a otros, as he was preaching to others, él fuera a quedar he may not reprobado. be rejected. Entonces, So then, la carne es nuestra amiga o nuestra enemiga. come Viene a la fuerza. by being forced. Nos hace cometer tantos errores. And it makes us do so many errors. Aunque hay pecados Even though there are sins espirituales, that are spiritual, el diablo no The tiene devil- carne y pecó. he had no flesh, but he sinned. Pero hay muchos But pecados There que are son many de sins la that are of carne. the flesh. Adulterio, Adultery, fornicación, fornication. tantos So pecados que many hay sins that there are que se llevan a cabo that are done por la provocación que nos hace la committed carne. by the provocation of the flesh. Cuando yo estuve hablando estos estudios, When I was speaking these fueron studies, varias they veces were que many times that se me encargó ese tema. this theme was given to me as responsibility. Los que estaban a favor de la resurrección del Those cuerpo that were in favor of the resurrection of the flesh, se alegraron mucho they rejoiced cuando greatly les dije, when I had said, ¿verdad que en las carreras de autos, isn't it true that in the race cars, cuando gana un corredor, when a racer wins, hasta el carro lo ponen en un even lugar the car they put especial? in a high place, Con este carro With this ganaron car, la carrera. they won Claro. the race. Y les dio gusto, dijeron, And they ah, liked ya it. ve, hermano, See, brother? que también nuestro Also vehículo our vehicle, debe de tener un should lugar de have honra, an honorable place. porque con este vehículo ganamos. This flesh we won. Y luego les decía, And then I said, pero resulta but it turns out que este carrito que yo traigo, that this little car that I have, la llantita se le va para un lado The tire goes y ahí to one voy side, luchando con and él. they're trying to Y fight si against gané it. la carrera fue porque And if I won Dios the me race, ayudó, no was porque el because carro famoso me ayudó. God helped me, not because of this Esta car carne- helped me. This flesh, No nos está ayudando a salvarnos. it's not helping us to be A saved. ver, otra vez. Once again, Esta carne no nos está, ¿qué? this flesh is not what? Pero David decía, But David mi said, corazón my heart y mi and carne my flesh alaban a Dios. sing out to the Lord, Porque la carne because the flesh quería cantarle a Dios wanted to sing to God, o porque el or because alma the soul la estuvo obligando. was obligating him to do so. Ya ahí se les vino abajo. Then Le digo. everything came down for them. Y en ese día And on that day, yo los hice sufrir un poco. I made them suffer just a little bit. Porque Because- era el último día It was the last day de que íbamos a estar en that we Guadalajara. were going to be in Guadalajara. Era el último It estudio. was the last study, Y ese día and that day, salió el varón de Dios a la oración de 5 the man of God went out to the prayer of 5 para despedir. to say farewell. Y estábamos 5 And we were 5 hermanos ministros minister brothers there despidiéndonos, saying farewell, siendo que había being that there was 100 en cada clase y eran como 12 clases, each class, and there was, about 12 classes, 12 rooms. Y les decía and he said en una forma sarcástica, in a sarcastic form, yo sé que como ustedes no creen en el I apóstol, know that since you do not believe in the apostle, no se levantaron They a didn't. despedirse de él. you didn't get up to say farewell to Y me him. empiezan a decir, no And they began hermanos, to nosotros sí lo no, queremos. we do love him. Entonces, ¿por qué no se So levantaron a despedirlo? Why didn't they get up to say farewell to him then? Por denle gracias a su Give carne. thanks to your flesh. Díganle a su carne, ay carnita, Flesh, qué buena eres. how good you are to me. Me robaste You robbed la bendición de despedirme. the blessing for me to say farewell. Cayeron a la razón. They fell in Porque reason because venía ese pensamiento. that thought had come.
que había que tener una gratitud There had to be a gratitude con nuestra carne. with our flesh. Hermanos, Brothers, estos días these days que me empezó ese dolor en la espalda, that pain began in my spine. si yo hice If bautismos, I had baptisms, o si yo fui a or avivamientos if I went allí, to revivals, o ahora or en este viaje para ir a in this hacer esa trip boda, to have that wedding, fue por It was- el amor que tengo a las cosas de or Dios. because of the love I have for the things of God. Pero mi But carne my flesh me estaba pidiendo que me was quedara. asking me to stay. El doctor me decía, no, tu carne necesita que te quedes de reposo, no That's your salgas. rest. Don't go out. Me dijo el doctor que The no doctor es said hermano, that he's pero not que a está en brother, el Siloé, but he's in Siloé. traumatólogo. Necesita reposo. Traumatologist. He said you need rest. Pero mi alma But my soul, me decía, tienes Said, obligaciones you para el have apóstol. the obligation with the apostle. Sí me doy a Do I make entender. myself understood? Yo no estoy muy I'm agradecido not very grateful con lo que mi carnita está with haciendo what my conmigo. flesh is doing to me. Sí me doy a Do I make entender. myself understood? Porque Cristo Because la Christ compró. Bought it. No nada más mi alma, Not también just my compró soul, la he carne. also bought the flesh with it. Y aunque fuera esclava, tenía que even estar If it obedeciendo. were a slave, it had to obey me. Pero aunque es comprada por Cristo, As it is bought by Christ, no quiere muy bien it doesn't want to very well obedecer. obey. Vamos a ver Romanos We're going to 8:23. see Romans chapter 8, verse 23. Esta es una especie de contratexto. This is a type of Señor, y no con- solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios le pague. God paid. Ahí, There, don señor Papa Juan Pablo the II Pope John Paul II y algunos and some hermanos que se descuidan brothers that become a little careless decían, ya said, ve, nuestro cuerpo va a ser redimido. you see, our flesh will be redeemed. ¿Qué querrá decir What does that mean? ese verso? What does this verse mean? A ver, alguno de ustedes, See, si yo one les of you, dijera, if I were to say, ahí dice it says there que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos that we cry inside of porque us estamos because esperando la redención de nuestro cuerpo. we wait eagerly for the redemption of our body. A ver, ¿qué Let's see, significa esto? what does this signify? ¿Quiere alguien? Does someone want to? No dejamos para el jueves las contradicciones. Vamos a Let's not leave it for aclarar. Thursday. Let's clarify. ¿Qué hizo Cristo con nuestros pecados? What did Christ do with our sins? ¿Redimió nuestros pecados? Did he redeem our sins? Quiere decir que los pecados se Means that convirtieron en the buenas sins obras. were turned into good works. Redimir fue que Él nos los quitó, Redeem means that he took them los away. arrojó a lo profundo He threw them down del mar to the y deepest no part of se ha the sea. vuelto a acordar de He ellos. has not ever been Eso es redeemed. redimir. That is what it is to be redeemed. Nosotros gemimos And we cry, deseando ser redimidos de este cuerpo, yearn to be redeemed in this body, de este cuerpo mortal. A this ver, mortal body. ¿qué querrá decir redimirnos What is to redeem us de este cuerpo? from this body? ¿Cuál es la redención de nuestro cuerpo? What is the redemption of our body? ¿Que sea qué? To be what? Así como el pecado Just like the sin a nosotros nos redimió de nuestros pecados, redeemed us. of ahora our nos sin. va a Now, redimir de nuestro He will cuerpo. redeem us of our body. Nos va a liberar. He will free us. Porque toda la creación está esperando la The libertad whole creation is waiting de to be los hijos de delivered Dios. from the children of God. Y por el Espíritu de And by the Dios Spirit of God, gemimos, we yearn, we pant, deseando. desiring. ¿Y qué es lo que deseamos? And what do we desire? La adopción. The adoption ¿En la carne in flesh o nuestra alma? or our soul. Verdaderos hijos de Dios. True sons of God. Cuando llegue ¿qué? When what arrives? La redención de nuestro
cuerpo. the redemption of our bodies. Entonces nuestro cuerpo So then our body, va a ser redimido de corrupción, will it be redeemed o nosotros through vamos a ser corruption, redimidos del cuerpo. or will we be redeemed by the body? Nosotros somos. We are. Nos estorbaban nuestros pecados. What disturbed us was our Y sins. cuando llegamos a And Cristo, when we arrived to Él Christ, es el Redentor. He is the Y en eso Redeemer. entendemos que And we nos quitó understand nuestros that He pecados. took our sins away. Eso le llamamos redención. That's what we call redemption. No, nunca la redención es que los pecados Is that the sin que hicimos en toda nuestra vida, that we have done in our whole life, Cristo los iba a convertir Christ was going to convert them en otra cosa. into something else. Siempre serán corrupción sus They will pecados. always be corruption. Those sins will be. Pero cuando el When Señor venga the Lord por nosotros, Comes for us. nos adopte He como will hijos adopt de Dios us as allá children en la of gloria, God. There in glory. nuestros pecados Our sins fueron redimidos were redeemed, y ahí and there redimidos de nuestro cuerpo seremos. we will be redeemed of our body. Eso es lo que estamos esperando. That's what we're waiting for. Y ahí está el hermano que ya There's the tiene brother that años. has years. Decía el apóstol Pablo, The ay Apostle Paul Señor, said, "Oh Lord, ¿quién me librará de este cuerpo de who will free me muerte? from this body? ¿Quién me redimirá? Who will Eso es redeem librar. me?" That is what it means. ¿Quién to me be free. redimirá Who will redeem me de este cuerpo de from this muerte? body of death? Gracias a Dios por Thanks be to Jesucristo. God for Jesus Christ. Él es nuestro Redentor. He is our Redeemer. Nos redimió de nuestros antiguos pecados. He redeemed us of our old sins. Cuando el varón de Dios ora por nosotros, nos redime de nuestras faltas para la Santa Cena. Of our faults before the Pues Lord cuando Supper. venga Cristo Well, nos va a Christ redimir de este comes, cuerpo. He will redeem us from this. Nos va a hacer libres He will make us free con una bendición gloriosa. with a glorious blessing. ¿Va quedando claro? Is this remaining clear? Vamos a ver. We're going to see. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Ay, aquí venían otras hojas de otra cosa. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya al Señor. Vamos, hermanos, We are going to, brothers, a detener hasta aquí to detain, to stop till here lo de el día of the day de hoy. of today. Vamos a ir cada día. Each day we will go. Yo no pensaba I didn't think hablar el día de hoy, to speak today, pero but me sentí muy bien. I felt very good. Y de los textos que And tenía the en la texts that mañana, I had in the morning, me habían sobrado unos cuantos. a few were left over. Y dije, los And I voy a said, usar en la I'm tarde. going to use them in the evening. ¿Creen Do you believe que estos versos les puedan servir? verses are going to help creo you? que sí. I believe they will, brothers. Se va confirmando nuestro corazón Our heart has been confirmed en la doctrina que fue the predicada doctrine that was desde preached 1926. since 1926. En los días que In vienen the days that come, vamos a hablar varias we will speak various de las ideas que tienen the ideas that they have para to contradecir. contradict. Les llama uno contratextos. We call them Este es uno de ellos, texts that contradict. This is one of them. que parece que That dice it seems that it says que el Señor al that the cuerpo Lord, también lo va with a the body, redimir, He will also redeem. pero no es lo que dice. But it's not what it says. Como que a veces se desenfocan Sometimes they become unfocused de a quién se le está haciendo la promesa. of who is making the promise. Yo nunca he leído I have never read que el Señor está haciéndole promesas that the Lord is a making nuestro promises cuerpo. to our flesh. ¿A quién se las está haciendo? Who is He making it to? A nosotros. To us. A nosotros. To us. Y And es necesario it's necessary que estemos preparados for us to be prepared para cuando nos digan so that when they tell us esto o aquello, this or that, podamos contestar. we may answer.
Para nosotros For us, se pone más complicado que para los it testigos, becomes more complicated than for the Jehovah's Witness. porque al menos ellos Because dicen at least they say que van a reencarnar, porque realmente they lo want que to ellos dicen es reincarnate. Because no resucitar, es they do que not say resurrect, they say reencarnar reincarnate, para vivir otra vez en esta to tierra. live again on this earth. Pero este cielo y esta tierra pasarán But this earth and y this no habrá sky lugar will para pass, ellos. and there will be no space Entonces for them. los So de then, nuestra iglesia que han llegado, the ones from the church that have arrived algunos por allí, through there a creer to believe que, y es más, fíjense, cuando les dé los textos when que the dio texts are given ese papa that Pope gave y que están en el catecismo católico, the Catholic van a ver que son los mismos textos que manejan algunos hermanos that manage some brothers que, that desconociendo la central, not knowing the central que es el apóstol del Señor. that is the apostle of the Lord. ¿De dónde brota nuestra doctrina? Where does our doctrine bloom from? Regionalmente, Regionally, cada región va teniendo each sus region propias has enseñanzas. their own teaching. Hay una sola There's doctrina only one doctrine. y luego se apoyan en alguna They palabra support themselves in a word. metafórica, o sea, en una metáfora. Metaphorically speaking, Cuando when se dice que el sol sale it says that the sun comes out a determinadas horas, at a certain time, y así lo dicen los meteorólogos en las noticias. the Hoy, meteorologists say el día that de today, hoy, el on sol today, va a salir the sun will a come las out 6:24. at 6:24. Cuando en la Biblia Cristo When the habló Bible Christ spoke del sol, about the sun, dicen, they say si no es el sol el que sale, if the sun doesn't, it's the sun that comes out. Dios nos ayude, May God hermanos, help us, brothers, para to aprender bien. learn very good, very well. Yo no sé la I don't know the razón reason de que mis that my hermanos brothers no captan bien mis propósitos. do not captivate my purposes. Mandé I sent un texto a text para que se pusiera so that it could be placed. y luego mandé otro a los 2 días. I sent another one El 2 days primero later. era The la first divinidad, was the divinity. el segundo The era second was Jesucristo. Jesus Christ. ¿Para qué lo mandé y que se pusiera ahí? Why did I put it there and that it be placed there? A ver, ¿para qué lo puse ahí? Why did I put it there? Y si mis hermanos And if my brothers lo agarran y lo ponen hasta mero arriba y los ponen amontonados y le ponen all the way ahí, in the top and they ¿de qué sirve? cover it, what is it good for? ¿De qué se aprovecha? What is it going to be useful for? Estoy yo I'm there esforzándome making para an que effort todos so en that una everyone altura at donde the same puedan height, leer los where they can bajitos, read los it, altos de estatura, the low and the high, pero the en un short, descuido, tall, but in a carelessness, no comprendiendo mis propósitos, not understanding my purpose. los pusieron en una forma. They put it Llegué y in a dije, form. ¿dónde están And I mis said, estudios? where's my studies? Me dicen, hermano, allá They said, están they're arriba. over there. Look, ¿Y de qué sirven what allá? are they good for over there? Esos los quiero que Those I conforme want les siga dando más That textos, as I give more texts, estén a una altura they be at a level donde cualquier hermano o that any hermana brother or sister los pueda leer, can read them, los pueda anotar, can write them. los razonamientos The chiquitos que pongo allí, reasonings that I los put in puedan small recibir letters, they can receive them, para que nos estemos that preparando. we may prepare ourselves. Decía mi esposa, My wife said, diles porque de qué Tell tema them. van a hablar. because then what theme are they going to talk about? Juanita, no van a hablar, yo voy a estar hablando todos los días. I'm not going to Sí me tell them doy a I'm going to be entender. speaking every day. Do I make myself Pero a understood? los But hermanos, to the brothers, en la de 5 o en at otra hora, en la de 5 or 9, another hour or 9, se van a poner a hablar de la they resurrección. will speak of resurrection. No me atrevo a que vayan a enredarse. They are going to be Van a hablar de que debemos de estudiar, como se habló la semana pasada. speak of what we spoke. Van a hablar del beneficio de estos estudios. Of these studies. Van a hablar de They que will las speak that almas the souls, no siempre nos Not oyen always. tranquilamente, a veces are nos they listening calmly? atacan Attack us sometimes. y tenemos que estar And we listos. have to be ready.
Pero no tomen el tema de Do resurrección. not take the theme Hermanos, of yo les voy a resurrection. decir Brother, que I'm la going to resurrección tell them esto that y the aquello. resurrection this and Y al that. rato, hermano, And then later, brothers, le pedí I asked al hermano Misael my brother Misael que tocara el tema to speak of the theme si el apóstol del Señor estaba en todas partes, if the apostle of the Lord is in every place, en una de las iglesias. in one of the churches. Y de repente oigo And que then suddenly toda I la heard iglesia that grita, amén, all sí the está church aquí. says, Ay, Amen, Dios. yes, he's here, oh my Lord. Ya me tuve que And parar I had to stop him, porque no a él, sino a la iglesia, the church, not him. porque es capaz de que alguno se le iba a parar por allí a contradecir. One was going to get up Y and ya tuve contradict que him, pararme then yo a I had to decirles. get up and tell him, No, hermanos, no, brothers. aunque el policía aquí lo ha Even visto, though the police has seen him here, y aunque hermanos en sus and sueños the brothers o in en the su dreams, enfermedad or vieron in que their el varón sickness, de they Dios saw that the man of entró God, a un hermano que le iban a cortar la mano brother y, were going to cut his y hand vio off, que and he un saw that doctor a llegó doctor arrived y la salvó la mano and saved his hand, y que era el varón de Dios. the man of God. En otras On other ocasiones occasions, ha habido que en El Salvador has lo been vieron in El Salvador, they seen him. y cuando llegan y le dicen varón de Dios, sí, ya sé, ahí He estaba tells yo. him, he said, yes, I know, I was there. Y And malinterpretan they bad interpreted que la persona del the varón de Dios person, the man of God, andaba caminando allí. was walking there. No, No. el Espíritu The de Spirit Dios of que God está en él that is in him le dice de todos los tells lugares. him of all the places. Es una capacidad tan It's hermosa such a que él beautiful tiene. capacity that he has. Estábamos en la ciudad de We Redlands. were in the city of Redlands. Apenas Very, estaba por nacer mi segunda my hija, second daughter was going to be born. la que vive y que ya The one vino that lives en and already New Jersey. visited us from New Jersey. Y And el varón de Dios llegó sin avisar the man of God arrived without any announcement un miércoles on a Wednesday en la tarde in the evening. y me dice, And he says, Carlos, Carlos, una persona que vi caminando en el centro a person con that I saw dos walking niñas, in downtown with two kids, ¿no es tu mamá y tus hermanas? isn't that your mother and your sisters? Imagínate, Imagine. no sé si me doy a I don't know if I can entender make myself que understand. llegue él a la ciudad But de he arrives Redlands to the city of y Redlands, distinguió a mi and mamá he y a distinguished mis my hermanas mom and my que iban sisters, caminando. that Él they were pasó por la walking. calle y He las passed ve through the street and he saw them. He sees them. y llega y me And he dice, arrives and he tells me, ¿son tus hermanas? are they your Sí, sisters? hermano. Yes, brother. Y dijo, And he said, tenían 7 y 8 años. they were 7 and 8 years old. La menor The younger va a servir a Dios. will serve God. La mayor The older, quizás después Perhaps de un maybe fracaso matrimonial. after a matrimony failure. 6, 7 años, 8 años de edad. 7, 8 years of age. ¿Cómo vas a ver? How is he going to know that? No solo en una ciudad y en Not otra, only in one city and sino en another, el but tiempo. The time. Porque el que está en él, el tiempo no le funciona. Él está en todas partes. Es nuestro Dios el que vive en su God corazón. that lives in his heart. Y así fue. And that's the way it was. Llegó mi My hermana sister arrived. a los 15 años, se 15 years old, she bautizó was baptized. y se salió. And she left. La grande. The older one. Y la chica, And the youngest. pues ahí está todavía en la Well, she's still obra. there in the mission Allá está There she is. en Francia in France. con el hermano With the brother Antonio Riquelme, que es el Antonio, diácono who que is está a the cargo de esa deacon, who iglesia. is in charge of that church. Y todavía está sirviendo a Dios. And she's still serving God. Y la otra And the other, ya tuvo el fracaso she already matrimonial. had the marriage failure. Y ahorita se empieza ya a ablandar. Becoming softer. Dios tenga misericordia de May su God have alma. mercy of her soul. Pero lo profetizó el varón But de the Dios. apostle of the Lord prophesied it. Entonces no So solo that not only de ciudad a ciudad. from city to city, Estaba tu hermano your sentado, brother was seated no acostumbro, pero estaba I don't sentado custom, but I was sobre el seated escritorio over the Desk. desk en la entrada de Los at the Ángeles. entrance of Los Angeles. Había la oficinita y There luego was ya a el little office comedorcito. and there was the dining room. Y estaba yo sentado And I was ahí there seated, y suena el teléfono and y the phone rings contesto. and I answer. ¿Cómo está, hermano How are you, Carlos? Brother Carlos? ¿Qué hace ahí What are sentado you en el doing there, escritorio? sitting down on the desk?
Brinqué a la ventana I jumped to the window y volteo para and I un lado turned to look from one side y volteo and para I el looked at the otro. other side. Y le digo, And I hermano, said, brother, ¿está aquí en Los Ángeles? are you here in Los Angeles? No, estoy en No, I'm in Guadalajara. Guadalajara. Gloria a Cristo. Glory to Christ. Su espíritu se pasea por todo el mundo. Does it not pass Es through el the world? espíritu de Dios, It's the hermanos. Spirit of God, brothers. Pero But si decimos que es Él, if we say that it's Him, pudiéramos hacer creer a la gente que We estamos can make diciendo que Él es Dios. the people believe that He's God. La mañana les In the pedí la morning, oración por I una asked for joven. prayer for a youth, Esta persona this person que se está convirtiendo, who was being converted su madre entró al internet into the internet, y vio que nosotros adorábamos al apóstol that we worship y the ahorita ya apostle, no and quiere dejarla he venir. doesn't want her to come. Tan contenta al principio, So decía, qué happy in the bueno beginning, que mi she said, how hija good that my esté daughter yendo a la iglesia. is going Y to the nada church. más de eso, And just that le cambió su mente para decir, ya no changed her quiero que mind vaya. to say, I don't want you to go anymore. Cuidemos lo que hablamos. Let us be careful what we say. Tengamos claro Let us have it in clear. cuántos dioses How hay. many gods are there? Uno solo. Just one. Y en su apóstol, And His apostle, que es un hombre, that is a man, habita nuestro Dios. abides Sí, God in y him, la autoridad yes, de and the Dios. authority of God. Que Dios los May bendiga. God bless you, brothers. Ya nuestro hermano se parará para despedir y mañana los invito para continuar ya más adelantito en el tema. Hoy se avanzó otro poquito, ¿no? Pero mañana vamos a hablar otro poquito, así todos los días. Y el jueves va a haber libertad There will be liberty para el que quiera. for the Hermano, one. ¿por So, qué brother, why hay este verso? ¿O por does qué? this verse Para que exist? no queden dudas. So that there will be no doubts. Nada más pido respeto, I just ask for respect, porque cuando se pregunta algo because when something is being asked y se nos responde and we are being responded to, y nosotros and we deseamos, desire, no, deseamos, somos We are insisting, insistent, hay peligro there's danger que use el enemigo that the enemy uses. nuestra mente He uses our mind y se aproveche. and he takes advantage. A la tercera vez que me And the third contradijo time that I was, un hermano en Guadalajara de aquellos brother from ministros, Guadalajara was contradicting me. the dije, minister. mira, I said, look, ahí está el hermano Sergio Martínez, there's en esa brother clase Sergio estaba. Martinez, Ahí está el hermano He was in that Abner class. Pardo. our brother Abner Pablo. Pardo. Ahí están hermanos que There's, tienen brothers muchos años en la that obra. have many years in the mission. Todos hermanos están de acuerdo con lo que hablé y All todos the brothers levantaron la agree with mano. what I said and they all raised their hand. ¿Y tú estás de acuerdo? No, And do yo you no. agree? He said, no, not I. Ya estaba raro, ¿no? That was strange. No sé si me doy a I don't have to entender. make myself Y understand. él no lo podía ver, He couldn't see it. que todos But estábamos en un we acuerdo, were all in agreement. nada más él Just he lo veía de otra saw it in a different manera. way. Lo que hice fue decirle, hermano, lo invito What I said was, a que brother, I se invite you ponga en that oración you para que pray Dios le ayude that God may help you a entender. to understand. Pero aquí But here, nos vamos, le dije, a I said we're sujetar going to subject a la ourselves santa to the doctrina que holy el apóstol doctrine del that the Señor apostle of the nos Lord enseña. teaches us. Somos un cuerpo We are one y body, todos debemos de and pensar de everyone la should misma think in the same manera. way. ¿Hay resurrección o no hay? The resurrection or not? Gloria al Señor. Lord,